Bienvenidos a Penguin Podcast Colombia, un programa original de Penguin Random House Colombia y El Espectador. Nuestro tema de hoy, Guía de Liderazgo en Tiempos Postpandemia, con Gabriel Vallejo y Adriana Arizmendi. Hola, un saludo muy especial. Soy Gabriel Vallejo López, speaker internacional en Customer Experience y Servicio al Cliente. Y hoy tengo el placer y el privilegio de estar en este episodio de Penguin Podcast Colombia con una invitada de primer nivel. Se trata de una persona que desde el punto de vista profesional pues tiene 1000 pergaminos, desde el punto de vista de desarrollo, logros y demás. Trabaja en una de las instituciones más importantes de este país del sector financiero. Pero además de todo esto, lo realmente relevante es su última incursión en el mundo editorial a través de un libro que sin lugar a dudas se ha convertido en un bestseller a nivel nacional, que se llama Líder Irreverente. Cuando preguntarse por qué no es la clave del éxito. Y hoy nos acompaña en este podcast Adriana. Muy buenos días, un gusto, un placer y sobre todo un privilegio tenerte acá. Buenos días, Gabriel, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Muy bien, maravilloso. Adriana, antes que nada, ¿de dónde sale la idea de escribir este libro en un tema que es un tema del que se ha hablado toda la vida, donde hay unos autores a nivel mundial? Tengo un referente, un hombre que ya falleció, Warren Bennis, que fue un gran líder desde el punto de vista editorial en temas de liderazgo, y donde hoy en día pues hay una cantidad de autores a nivel nacional o internacional. ¿De dónde sale la idea de este libro? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el motivo de haber escrito este libro? Mira que la idea de escribir el libro surge de entender que el mundo corporativo no es fácil, que liderar no es fácil y que no hay, más allá de que hay libros y conceptos que uno puede buscar, no hay realmente una escuela en las organizaciones que te diga así te tienes que enfrentar o así debes enfrentar estos conflictos o estas situaciones. Y normalmente tratamos de desvincular lo que pasa en tu vida personal de lo que pasa en el mundo profesional. Y entendiendo que ese mundo no es fácil y que han sido muchos los desafíos en mi carrera para estar en el momento en el que estoy, dije, tal vez hubiese sido un poquito más fácil si alguien me hubiese compartido desde la realidad, desde lo práctico, a qué me podía enfrentar. De acuerdo. Y de ahí surgió, de compartir mi experiencia con la idea de que ojalá le sirva a alguien. Ok, hay dos temas que vamos a desarrollar a lo largo del podcast que tiene que ver uno con el tema técnico, todo el tema de tu expertise, en el tema digital, en el tema de mercadeo, pero hay una tendencia, un tema en el libro, te lo expresé anteriormente, que me encantó, que fue lo que me enganchó realmente, y es cómo logras llevar al lector a que tu experiencia personal genere un reflejo en la vida personal de quien lee. ¿Cómo logras conectar lo que vives en tu cotidianidad? Recuerdo en algún capítulo cuando decías, llegué por la noche a la casa cansada y decía, no puedo, no soy capaz de hacer esto. Y en un minuto, en tus letras, en tus palabras, logras transformar la percepción de uno. Cuéntanos un poco el libro en términos de la cotidianidad de la gente, qué significa y qué refleja. Vulnerabilidad. Yo creo que ese es el principio, ser vulnerable, aceptar que, bueno, que no estamos hechos de hierro, que ser líder no significa no sentir, que no significa tener todas las respuestas. Y nace de, Gabriel, de entender que si puedo ser vulnerable y que si puedo aceptar que he cometido errores y que he tenido muchos momentos en los que no he sabido cómo actuar y me he sentido confundida, entonces puedo compartir eso con honestidad, con libertad, y a través de esa honestidad y de esa simpleza, conectar con lo que otras personas viven, con esas otras realidades que no necesariamente están tan distantes de las que yo he tenido, ¿no? De las que yo he vivido. De acuerdo. Warren Bennis decía, cuando le preguntaban qué es el liderazgo, definía el liderazgo como la belleza. Decía, el liderazgo es como la belleza, difícil de definir, pero cuando se ve se reconoce. ¿Para ti qué es liderazgo, Adriana? Ay, no puedo estar más de acuerdo con esa definición. Yo detesto los conceptos, ¿sabes? Y le digo mucho a la gente, no esperen encontrar en mi libro, El Líder Irreverente, conceptos que fácilmente podemos encontrar en Google, porque no se trata de eso. Para mí el liderazgo es darle forma, y forma seguramente muy abstracta, a lo que cada uno vive,
porque liderar no es solamente liderar equipos, uno se lidera a uno mismo, uno lidera al vecino, al amigo, al hijo, al papá, a la pareja, eh, y en ese proceso le vas dando forma a lo que para ti es liderazgo. Liderazgo debería ser esa belleza en la que puedes ver un poco más allá, en la que puedes ser capaz de inspirar, de guiar, de apoyar, de servir, en todo caso, de servir, para que otros crezcan, para que otros evolucionen, para lograr cosas mayores, incluyendo para uno mismo, ¿no? De acuerdo. Adriana, cuando uno mira la carrera profesional tuya, pues has tenido una serie de cargos muy relevantes todos, pero si yo te preguntara de los 3, 4 jefes que has tenido en la última época de tu vida y te dijera cuál ha sido el mejor, no el nombre ni el cargo, sino qué te llenó de tu jefe, ¿tú qué me dirías? Wow, qué buena pregunta. Es lo primero que te tengo que decir, es una muy buena pregunta. Me han llenado muchas cosas. Yo creo que hablaría de una persona en particular que me enseñó a llenarme de coraje Ajá. para probar mis propios límites. Este jefe que tuve en algún momento, pues una persona muy inteligente y muy capaz, mm, sensible, pero al mismo tiempo un poco desprendida. Es como de estas personas que no se quedan enganchados en algo. Yo creo que tuvo un rol en mi vida profesional muy de papá, mentor, tal Ajá. vez, pero de estos padres que dejan que hagas, que confía tanto Que te en suelta, mis te da talentos, opción. sí, que me conoce tanto, que confía tanto en mí, que es capaz de soltarme y de dejar que recorra el camino que tenga que recorrer, aún sabiendo las dificultades que voy a enfrentar en ese camino, lo complejo que puede ser, cómo me voy a confrontar conmigo misma. Ese jefe me llevó a decisiones bastante complejas, a escenarios en los que yo de pronto decía, no lo voy a lograr, no voy a poder, esto no me gusta y no es lo que quiero y voy a renunciar. Y me decía, siempre en unas conversaciones muy puntuales, sabía encontrar esas cosas que sí significaban mucho para mí, ¿no? Y me Ajá. decía, por ejemplo, en uno de esos momentos en los que dije, hasta aquí voy a llegar, me dijo, hazlo por tu equipo que te adora, que te necesita, que ya les has mostrado algo, ¿cómo los vas a dejar ahorita? Y me hacía como volver atrás, ¿sabes? Ese clic que te dice como, ah, para eso estás aquí. Ok. Eso sí te mueve, eso sí, si lo quieres, es más importante. Y, y con eso aprendí muchísimo de resiliencia. Maravilloso. Adriana, cuando uno mira la evolución del liderazgo en los últimos 20, 30 años, cuando uno mira cómo ha ido evolucionando el proceso, cuando uno mira los líderes de hace 15 años, los Lee Iacocca o los Jack Welch, pues tenían unos estilos de liderazgo jerárquicos, Mm. estructurales, con poderes de decisión centralizados, y el mundo pues claramente va cambiando. Y eso tiene una consecuencia en algo que también vemos en tu libro, que es el mundo digital. Y esto lo traigo a la conversación porque yo creo que uno de los grandes retos que tienen hoy los líderes o las cabezas de algunas organizaciones, más que los líderes, es cómo incursionar en el mundo digital, un mundo para el que muchos de nosotros no nacimos, no somos nativos digitales, es decir, ha ido tocando en el camino a aprender. Ese tema del liderazgo unido con el tema digital, repito que no es el expertise de mucha gente de esta generación. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo lo analizas? ¿Cómo lo llevas a la vida real en el libro? Mira, es fundamental porque el liderazgo pasa por lo que tiene que ver con nosotros como persona, con lo que esté pasando en la vida de nosotros en las casas, que no está alejado para nada de lo que pasa en la oficina y de lo que pasa en el mundo. Cuando tú te cierras a la posibilidad de ver, de considerar, de entender que hay cosas que están cambiando, cuando tú tienes la arrogancia de decir, eso no me corresponde, eso no me toca, yo no tengo nada que ver con el mundo digital, mi negocio ha vivido y va a seguir viviendo sin el mundo digital, te estás negando a la posibilidad de vivir, a la posibilidad de experimentar lo que está ocurriendo a tu alrededor. Es como que si tuvieses una crisis en tu casa, con tu pareja, y te dijeses, eso no importa.
Eso Está le doy perfecto el manejo ejemplo. Ajá. y lo dejo aislado, lo dejo guardado, porque eso no me va a tocar en nada. Yo voy a seguir siendo exitoso y me va a seguir yendo muy bien en mi vida profesional, porque que mi casa sea un desastre, nadie tiene que saberlo, ¿no? Y tal vez eres más osado y entonces disimulas que sabes. De Y eso acuerdo. le pasa a muchos líderes que disimulan que saben de digital, disimulan que hacen digital, pero realmente ni les interesa. Igual, mucha gente que simula que tiene una familia perfecta y se toma la foto sonriendo cuando realmente se están matando por dentro, ¿no? Ser líder en el mundo, en el entorno en el que estamos ahorita tiene muchas complejidades porque exige saber de lo técnico. De Uno acuerdo. tiene que aprender de lo técnico y nos enseñaron hace años que eso no era necesario, que había quien sabía de lo técnico y quien sabía de lo estratégico. Y que si tú mandas, además, con esa idea tan old fashion, de que si tú mandas y tú estás en una posición de liderazgo, tú no tienes por qué meterte en lo que hacen los demás. Tú solamente direccionas. Y a mí me enseñaron que para direccionar uno tiene que saber hacer. Entonces, en este entorno, en este mundo digital, uno tiene que aprender de lo técnico. Pero tienes además una complejidad adicional. Tienes que tener mucha curiosidad para descubrir todos los días las cosas nuevas que pasan, para saber en qué está el mundo, para montarte en ese bus y no verlo como algo ajeno. Y tienes que sumarle a eso que los talentos que hoy se especializan más en ese mundo digital tienen un mindset muy distinto, generacionalmente hablando, De al que tenemos acuerdo. nosotros. Entonces, como líder tienes que aprender a hacer multitask. Ujú. A multitask en el buen sentido, ¿no? No es hacerlo todo y hacerlo todo muy bien. Es prestarle atención a todo. Es reconocer tendencias y entender cómo esas tendencias Te interfieren en afectan, tu mundo, claro. afectan tu mundo. Es abrirte a ese cambio, a considerar nuevas opciones, a no fingir. Es preferible decir, me No niego y sé, no lo claro. hago, que fingir que sí estás, a entender las nuevas generaciones y cómo esas generaciones aportan en talento y en valor a tu negocio para que esa apertura y esa flexibilidad te dé la posibilidad de experimentar nuevas cosas. Ser digital hoy no es una opción. No es una opción. De acuerdo. Ahí quiero interrumpirte para lo siguiente. Como tú te mueves en el mundo digital, en el mundo de la gente joven y demás, de los entrepreneurs, hay una cosa que a mí me llama mucho la atención y es un grupo de personas que tiene mucha habilidad técnica, pero que le falta mucha experiencia de vida. Y en ese sentido, cuando uno mira los liderazgos de los jóvenes entrepreneurs, pues son unos liderazgos muy empíricos en el sentido de la carencia de experiencia. ¿Cómo lograr un equilibrio entre el digital, el joven nativo digital, y el presidente o director o jefe, pues que tiene, no sé, 50, 60, 70 años, para que ambos logren unir esfuerzos, uno de conocimiento técnico y el otro de la experiencia, que es donde yo creo que se corta y se parte muchas veces el proceso de construcción conjunta? Pedir ayuda. Necesitamos aprender a pedir ayuda. A entender que no tenemos que saberlo todo, no tenemos que tener las respuestas para todo, no tenemos que ser expertos en todo. Una cosa es ser curiosos, Ujú. querer entender, ¿sabes? Testear, Sí, meterse, ensuciarse un poquito las manos, tal vez. Y otra cosa muy distinta es ser el experto en cada tema. Yo no creo que le reste valor al que es muy técnico y muy digital el no saber gerenciar una compañía, llevar un negocio a otro nivel, conocer perfecta la estrategia, como tampoco le resta valor a quien tiene experiencia no saber creando de la... negocios, no saber de digital. El mundo está en complementarnos. Yo en el libro, Gabriel, tengo un capítulo que habla de contratarnos Sí, sí, mutuamente, tal cual. de enamorarnos, porque para mí la relación que tú tienes con una organización es un mutuo acuerdo y tiene que haber amor, ahí tiene que haber pasión, tiene que haber emoción para que eso fluya, especialmente si cualquiera de las dos partes está intentando hacer cambio, porque el cambio no es chévere. La gente dice, a mí me encanta el cambio, a mí me gusta el cambio, eso es mentira. Cuando tú te enfrentas al cambio, hasta ahí te llega el gusto. Ahí dices, es mejor malo conocido que bueno por conocer, De ¿no? acuerdo. Entonces, si uno quiere hacer cambio, ya sabe que se va a enfrentar
con muchos desafíos. Va a haber muchas barreras en el camino, va a haber muchas cosas que no van a ser fáciles. Y para que eso pueda ocurrir, para que tú puedas superar eso que no es fácil, tiene que haber convencimiento, tiene que haber amor. Amor. ¿Sí? Yo eso lo entendí después de llevarme varios golpes en los que decía, me voy a esta organización porque me están ofreciendo un cargo muy chévere, porque suena muy sexy, porque me están ofreciendo más plata, porque no trabajamos por hobby. Entonces sí, el dinero suena muy atractivo, porque el nombre de la posición suena muy atractivo, porque ahí voy a aprender tal cosa y voy a escalar a tal otra. Y cuando entendí que ni la posición, ni el nombre de la empresa, ni el sueldo llenan el corazón, empecé a tomar decisiones de una forma distinta. Maravilloso. Y ahí fue cuando hice ese clic de amor. Tal cual. Una pregunta. Me llama mucho la atención el título del libro, Líder Irreverente. ¿Qué significa para ti la irreverencia en términos de liderazgo? Tener propósito, saber para qué. Y no me refiero, Gabriel, al propósito de la vida. Ajá. Porque yo siempre digo, hay mucha gente que se queda estancada dándole vueltas a cómo consigo mi propósito. Yo creo que sabré mi propósito el día después de que me muera. Cuando pueda ver en retroceso todo lo que viví y por qué lo viví y entenderé. Yo creo que uno tiene un propósito para cada momento de la vida. Cuando tú entiendes el para qué estás haciendo lo que estás haciendo como líder, para qué estás en el lugar en el que estás, qué valor puedes aportar. No solamente, y tú me decías hace un rato, es que tú en el banco le cambias la vida a la gente. Pero bueno, el banco también le cambiará la vida a la gente cuando tú no estés. Tal cual. Y obvio, es así. No hay que irse tan allá. ¿Qué haces por la gente que trabaja a tu alrededor? Por la gente a la que ves todos los días. Por la gente que te ayuda a cumplir esa promesa. Ese para qué te hace mover lo que tengas que mover para lograr lo que necesitas lograr. Entonces, yo creo en no ser soldado. Yo creo que el mundo no necesita más soldados. Por eso estamos en guerra. Porque uno decide y otros obedecen. Yo creo que si ponemos en práctica nuestros talentos, nuestros para qué, nuestros principios, nuestros valores, entonces somos capaces de crear caminos distintos. A mí, ¿sabes? Estos formatos que dicen, este es el manual de funciones. Esto es lo que esta persona en este cargo tiene que hacer. Ese manual de funciones no se creó pensando en mis talentos. Porque quien lo hizo no tenía ni idea de qué talentos tengo yo. Yo puedo hacer mucho más que eso. De acuerdo. Puedo llegar mucho más lejos que eso. Me encantan los no, porque los no son opciones para sí. Son oportunidades. Maravilloso. Y trabajo todos los días para que me echen, sí. Y lo digo frecuentemente porque me gusta el reto, me gusta el desafío. El desafío, me gusta que eso que alguien dice esto es imposible, tú encuentras podemos el comprobar camino. Que sí se puede hacer. Maravilloso. Adriana, si te preguntara, que es una pregunta muy obvia, pero es muy importante, estoy seguro, para nuestros oyentes, 2 líderes que tú admires, que tú digas, y los admiro por esto, ¿quiénes son? Tengo varios líderes que admiro, pero los admiro por lo que son como personas, como seres humanos. Sí. No solamente por la imagen que tienen, pero te diría que antes de decirte quiénes son, ¿Qué tienen? ¿qué tienen? Sí. Humanidad. Ese sentido de empatía y de que les importe más el ser otro, claro que el resultado, eso me impresiona porque cuando tú te enfocas más en el ser, el hacer llega, el resultado llega. De acuerdo. Eso por un lado me apasiona y me encanta y admiro profundamente en la gente que es capaz de ser humilde, sencilla, de despojarse del ego, que es muy fácil apropiarse en los cargos, en las corporaciones, en los salarios, en el chofer, ¿sabes? En esos adornos que nos distraen tanto. La humildad, la sencillez me parece importantísima. Y lo tercero, para mí que admiro infinitamente de un líder es la capacidad de ser sincero y consistente. Una cosa que a mí me saca un poco, me descoloca es esta gente que dice, te lo digo pero no lo sostengo delante de nadie. ¿Cómo así? Claro, entonces no lo digas. Claro, tal cual. si eres capaz de decirme algo que no vas a sostener delante de otro, no lo digas, ni siquiera lo pienses. Yo admiro en los líderes la consistencia y la honestidad, no importa lo que sea. Okay. Si crees en algo,
esa capacidad de ejecutarlo y de sostenerlo delante de otros me parece tremendamente admirable. Estaba poniendo en estos días en alguna conferencia en unos ejemplos de liderazgo, de lo que yo considero, y me aparecieron 2 casos que los presento allí. Uno fue el retiro de Roger Federer, cuando se retiró. Y lo pongo básicamente porque el día que se retiró, que fue un viernes, que estaba jugando contra Nadal en un partido de dobles, yo acababa de terminar una conferencia, me meto al bar a tomar algo y veo, estaban en la señal en directo. Y me emocionó mucho ver lo que la gente sentía de su retiro. Pero lo que realmente me impactó fue que el domingo siguiente a su retiro, 6 de sus grandes patrocinadores sacaron en los principales diarios del mundo un doble página dándole las gracias. No por los títulos, sino porque lo consideraban un gran ser humano dentro y fuera de la cancha. Ese es un caso que tengo muy marcado y ya quiero preguntarte sobre eso. Pero el segundo es, una vez al año escogen el bartender número 1 del mundo, el tipo de los cócteles. Este año, el año pasado finalizando, quedó ganador un bartender en Londres de un hotel. Cuando la periodista lo entrevista y le dice cuál es el encanto de sus cócteles, él le dice, mi personalidad. Entonces ella le dice, pero ¿qué tiene que ver su personalidad con los cócteles? Y el tipo dice, toda la gente que se va de la barra después de tomarse el cóctel dice, el real encanto de este sitio no son los cócteles, es su forma de ser. Usted es un ser humano maravilloso. Este concepto de ser buena persona, en el buen sentido de la palabra, en términos de la evolución del liderazgo de los últimos años, cuando uno mira y si uno hace memoria de los jefes de aquí para atrás, ¿tú cómo lo ves? El concepto de ser buen ser humano y que a los buenos siempre les va mejor. En definitiva, a los buenos siempre les va mejor. Pero nos falta mucho evolucionar en eso. Nos falta mucho como sociedad entender que la forma sí importa, que no solamente el resultado. La forma es tremendamente importante, porque lo que pierdes en el camino es incalculable. Y muchas organizaciones todavía no se dan cuenta de eso. Yo creo que hemos evolucionado mucho y que cada vez es más importante la sensibilidad y la vulnerabilidad de los líderes, pero todavía prima el resultado. Entonces, te puedes encontrar en muchos casos con líderes que logran excelentes resultados y nadie se pregunta a cuenta de qué, a costa de qué, qué dejó en el camino, qué hay atrás, cuánta gente de esas personas a las que ese líder ha tenido la oportunidad de liderar han crecido, han evolucionado, cómo se han sentido, qué tan lejos han podido llegar. Yo creo que todavía nos falta en ese camino y por eso tú hablabas hace un ratico de la diferencia en los estilos de liderazgo. Choca. Claro. Y le choca a mucha gente. Yo estuve en una organización, Gabriel, donde yo decía, no me encuentro, yo como que no lo logro. Sí. Y nos mandaron a un curso de liderazgo, ¿no? Y en ese curso, me acuerdo un ejercicio muy puntual, nos pusieron a caminar libremente en el salón. Y nos decían, camine como haciendo el gesto que a usted pues, más le identifique, ¿no? Y mi gesto era abriendo los brazos todo el tiempo y demás. Y había gente que caminaba y yo la veía como con la cara seria, ¿sabes? Amargado, claro. Como con fuerza, pisando duro. Y cuando terminó ese proceso de coaching, que fue largo, mi coach en ese momento me dijo, mira, el tema de que tú aquí no te sientas como en tu ambiente tiene que ver con tu estilo de liderazgo. Yo no tenía ni idea de estilos de liderazgo, ni mucho menos hasta ese momento, ¿no? Y me decía, es que tu estilo de liderazgo es muy abierto y aquí el estilo de liderazgo es autocrático. La apertura de los brazos era abrazar gente. Era apertura. Yo sí. Claro. Entonces, cuando lo entendí, dije, ok, hay una diferencia. Ahora, el ser autocrático no quiere decir que seas mala persona. Tal cual. Y eso también lo aprende uno en el camino. Claro. Son estilos. Hay gente, bueno, que tiene comportamientos que no son tan chéveres, pero no necesariamente esos comportamientos no chéveres significan que hay maldad o que hay mala intención en algunas personas. A veces son los miedos acumulados. A veces es la forma en la que nos crían en las organizaciones. No puedes confiar en el otro. Tienes que quitar a todo el mundo del camino porque eres tú quien tiene que surgir. Si estás cerca de jubilarte, pilas.
tienes que estar más pendiente de todo el que tienes a tu alrededor porque nadie se puede intervenir en tu camino para que te jubiles. Ajá, Si hay una promoción cerca, pilas, que tu familia te admira, es si te promueven. Si te quedas en el mismo cargo por mucho tiempo, entonces no eres nadie. de A acuerdo. veces esos comportamientos que distan un poco de la sencillez y de la empatía y de la calidez, tienen más que ver con asuntos de la crianza, y no solamente de la crianza familiar, sino de ese entorno corporativo o profesional, y no necesariamente de lo que hay en los corazones de las personas. Pero definitivamente, quien lidera desde el corazón, quien es primero persona, ser humano, y valora primero a las personas, tiene muchos mejores resultados a largo plazo que quien no lo hace. Adriana, estoy leyendo, terminé ya de leer, posiblemente el libro, uno de los libros más mágicos que me he leído en los últimos años, que se llama Comunicación no violenta. Y el argumento fundamental es que la comunicación no violenta no es como uno pensaría a priori, el jefe que le grita a uno. La comunicación no violenta tiene que ver con el mundo de la empatía, de la capacidad de uno saber observar, saber recibir y saber entender qué quiere el otro, que es lo que normalmente no hacemos, cómo no juzgamos, cómo no emitimos juicio de valor y demás. Este tema de la comunicación en el liderazgo, y concretamente porque hay algunos espacios del libro en que se menciona, ¿tú cómo lo visualizas? En general, ¿cómo ves el mundo de la comunicación, que es un tema del que, como en el liderazgo, nadie nos enseña, poco evaluamos y muy poco sentimos, porque creemos que dar una instrucción es dar una orden, decir, ¿eso cómo lo ves tú? ¿Cómo lo visualizas en tu cotidianidad? Personalizado, lo Ajá, cual es muy desgastante, claro, ¿no? Pero muy personalizado porque cada individuo interpreta los mensajes de una manera distinta. de acuerdo. Depende de qué desayunaste tú hoy, de qué pasó en tu casa antes de salir, de si el tráfico estuvo pesado para ti o no, de si te está preocupando la situación económica, de si estás por salir de vacaciones. Cada quien tiene un universo distinto en su cabeza. Y cada mensaje que das es interpretado de una forma completamente distinta. Yo considero en mi autoevaluación que soy muy clara hablando. Yo considero que cada vez que expreso una idea, bueno, puedo ser suficientemente Clara, clara en lo que quiero transmitir. Pero mi equipo me ha dado a entender que no, que cada uno entiende algo completamente distinto. Y mi conclusión ha sido es que cada uno necesita que un ese mensaje les llegue de una distinto, forma distinta. maravilloso. Entonces, para mí, ¿qué es importante? Y no solamente con mis equipos, con mis pares, con mis jefes, con mis proveedores, con mis manos derechas, porque además trabajo con muchas personas. Entender quién es cada quien, qué le llega a cada quien, cómo cada persona percibe el mundo y Su en qué momento realidad, está, en qué realidad que es está. algo que no vemos con mucha frecuencia. Ajá. Es decir, que miramos el equipo como un todo y no el equipo como individualidades y vidas distintas. Ah, eso es un error gigante, Claro, porque todos como personas estamos en momentos distintos y tenemos además filtros diferentes. Entonces, si tú a una persona que es muy analítica le dices, esto se hace así porque se hace así, punto, la vas a perder. Te va a entender la mitad de lo que le estás diciendo. de acuerdo, Pero si una persona es muy ambigua ¿sabes? Tiene muchos temas en su cabeza en este momento, no le dices algo claro y concreto, sino que le dices, piénsalo, analízalo y luego vemos, pues eso nunca va a ocurrir. de acuerdo. Entonces hay que moderar el mensaje y entender que el estilo de comunicación va a cambiar de acuerdo al momento, al tema, a la persona, incluyendo que estés en una reunión con muchas personas. De Te acuerdo. toca repetir el mismo mensaje de distintas Muy bien. formas. Adriana, esta conversación hace unos años largos, 20 años, pues hubiera sido muy compleja. Y quiero ir a un punto que para mí tiene una relevancia muy grande, que es el papel de las mujeres en las organizaciones. El crecimiento maravilloso de personas como tú en cargos directivos, en presidencias de compañías, grandes líderes a nivel mundial. Y la pregunta es muy concreta. Cuando tú lideras un equipo en donde un alto porcentaje de las personas son hombres, ¿tu percepción en algún momento es que el ser mujer, por la percepción de la gente, tiene alguna diferencia? ¿O tú crees que ahí ya también avanzamos como debería ser? Claro que hay diferencias, sí las hay, pero Gabriel, te puedo decir que yo recientemente noto eso.
yo no arranqué mi vida profesional Pensando en ello. pensando en ello. No me crié pensando que tenía desventajas por ser mujer. Y mira que he tenido muchas desventajas porque yo no soy colombiana, yo nací en Venezuela. Ujú. De modo que cuando llegué a Colombia, entonces además me estaba enfrentando con ser extranjera. Ser extranjera, ser mujer, he sido en algunos equipos más joven que el resto de mis pares y eso también es una barrera. Claro. Y bueno, en algunos entornos con un estilo de liderazgo distinto a los de las corporaciones a las que he hecho parte. Entonces, todo eso ha sido como un cóctel bueno, de muchos desencuentros en ese camino. Pero nunca, jamás pensé en ninguna entrevista, en ningún escenario que por ser mujer tenía una desventaja. Ahora, aprendiendo el tema, estudiándolo, observando, Claro. obvio me doy cuenta de que sí, que tenemos muchas desventajas en general. Y muchas de esas desventajas, ya cuando uno supera esa etapa de no tener los recursos, y hablo de recursos de estudiar, Sí, de sí, viajar, claro. de conocer gente, de exponerte, ¿no? De aprender. Cuando ya uno supera eso, muchos de esos dilemas tienen que ver con cómo nos victimizamos nosotras como mujeres. Cuando de antemano tú estás pensando que vas perdiendo, Por ser pierdes. mujer, claro. Pierdes, con toda certeza. Cuando usas el tema de ser más amable o de guardar silencio oportunamente porque eres mujer y es más conveniente, también te estás poniendo en desventaja. Cuando uno saca eso de su mente y simplemente piensa en esto es lo que yo tengo para entregar y aquí estoy, punto. No estoy en esta posición porque alguien me haya hecho un favor. Ujú. Estoy De aquí acuerdo. porque tengo con qué y porque he demostrado y tengo valor para aportar y ya, punto, se acabó. Esas desventajas se empiezan a difuminar. Empiezas a no ver esas diferencias en el entorno. Ahora, sin duda, ¿que hay machismo? Claro, claro que lo hay. ¿Que hay diferencias? Sí, las hay. Pero siempre he creído que si yo no gano más porque no supe negociar, porque no Maravilloso. supe entender mi valor y no lo supe negociar. Que si no tengo una posición X, no la tengo porque no estoy lista para ello. No porque es que hay otra persona que está menos lista que yo, pero es hombre y por eso se la van a... No, jamás pienso en eso. Asumes el rol y el reto. Me parece que eso Sí. es maravilloso y ver cómo las mujeres hoy, como en tu caso, lideran pues grandes corporaciones. Bueno, Adriana, finalmente dos preguntas muy concretas. ¿Qué estás leyendo? ¿Qué te gusta leer? ¿Y qué libros que tú digas me marcaron en este tema de liderazgo? ¿Cuáles son esos 2, 3 libros que tú digas, o yo cargo este libro en mi maletín todos los días? Leo mucho, Ajá, me gusta leer y soy de mala memoria. ok. Entonces, recuerdo más frases y enseñanzas que me hacen clic en el momento que ¿Qué libros libro? puntuales con títulos. Ok. Me encantó un libro que se llama Give and Take, que describe las Adam personas, Grant. ajá, de Adam Grant, Maravilloso, sí. que describe esa tipología de personas de las que todo lo entregan y las que solo reciben, las que solo toman. Claro, te iba a decir que yo creo que ese tipo tiene una cosa mágica y es lograr llegar a estas conclusiones a través del análisis científico, de investigaciones de universidades. Tiene otro libro maravilloso, tiene varios libros, pero bueno, ese es uno. ¿Qué otro libro que te guste? Mira, recientemente me leí uno que se llama Imparable Sí, y es la historia de una mujer que descubre en el camino bueno, que su matrimonio no funciona y que tiene que tomar las riendas de sus decisiones y se enamora de otra mujer. Pero ese proceso de valentía y de autodescubrimiento sin parar su proceso creativo y profesional me te pareció encantó. estupendo, me encantó. Me parece que tiene unos matices muy profundos que tienen mucho que ver con la vida de muchas personas, ¿no? Me gusta Simon Sinek Ajá, y lo leo y lo sigo maravilloso. también. Me gustan las historias reales. Me estoy leyendo un libro que me acaban de regalar que me encanta, que es de una chica productora de Comedy Central, Ajá, que habla de no esperes a que nadie te compre los lirios, cómpratelos tú misma.
deja de estar esperando que a tu alrededor todo el mundo gira en torno a ti. sí, se dé cuenta de que estás y empodérate tú de tus temas y resuélvelos para salir adelante. Me encantó el libro de creatividad, Ajá. que tiene toda la historia de Sí, Disney. sí, sí. Me parece fabuloso y he sacado de allí muchos tips para aplicar en mi equipo también. Me gustan las cosas prácticas, Ok. reales. Adriana, 2 mensajes finales para todos los oyentes de este podcast, de tu libro, de tu vida, de tu experiencia, de gente que te escucha, que te sigue, que te admira. 2 o 3 comentarios que para ti sean relevantes, no sin excluir uno que me parece muy importante, y es: mi percepción es que en los últimos años la gente ha tratado de dedicarle más tiempo al alma, al espíritu. Una de las conclusiones de mis últimos estudios de cómo cambiaron los hábitos de la gente después de la pandemia es que la gente quiere conocerse más, la gente quiere buscar aprender, meditar más, dedicarse más tiempo a sí mismo. ¿Eso tú cómo lo vives? Y tus 3 comentarios finales. Medito. Ajá. Medito para encontrar paz y serenidad, porque si no el mundo es muy ajetreado. Vive uno en un nivel de adrenalina. ¿A qué horas meditas? En las mañanas. Ok. Temprano en las mañanas le dedico unos minutos a meditar. No lo hago todos los días, quisiera ser más disciplinada. Pero si no medito en lo que todos conocemos como esa postura, pues Ajá. zen, con las piernas cruzadas, hago ejercicio. Y esa también es una forma de meditar. Escribo en las Ok. mañanas lo que siento y lo que agradezco. Y eso también es una forma de meditar. Creo que es súper importante para encontrar balance. Hago yoga. Me encanta hacer yoga porque me deja saber, me lleva a centro otra vez. Me hace volver a ser humilde. Claro. No todo el tiempo estás igual. No todo el tiempo respondes igual. Tu cuerpo no siempre está de la misma forma y ese ritmo hay que aceptarlo. Entonces, por eso me encanta la práctica de yoga. Y te diría que trabajar todos los días para que me echen. Sí. Ok, maravilloso. Sin miedo, dicen por ahí, sin temor a Dios. Claro. Creer en lo que soy capaz, conocerme, identificar esos talentos que uno tiene, me parece que es súper importante. No esperes a que otros te digan qué talentos tienes, porque te vas a encontrar con gente, es muy peligroso, te encuentras con gente o que te adula y por cualquier cosa quiere endiosarte y ver en ti cosas que no necesariamente son reales, o que te envidia y ve en ti todos los miedos y los errores que ellos mismos están cometiendo. Entonces, cualquiera de las 2 cosas son muy peligrosas. Yo creo que uno tiene que ser capaz de identificar los talentos de forma propia, de manera individual. Y eso te da la oportunidad de trabajar todos los días para que te echen lo que sea que hagas, de no conformarte, de cambiar el sistema, porque estamos dados a eso, a cambiar el sistema y no a dejar que el sistema nos arrastre todos los días. Gabriel, en ese tema de cambiar el sistema, tú escribiste en tu libro de servicio al cliente En un nuevo mundo, mucho de lo que tiene que ver esa interacción entre las empresas y los clientes y cómo ha cambiado eso a raíz de la pandemia. ¿Qué tan distinto lo ves? ¿Qué cambió realmente? Porque mucho hablamos de que cambiamos después de la pandemia y hay unas cosas que siguen siendo exactamente iguales, pero otras que no tanto. O sea, los que atendemos clientes sabemos que las exigencias cambiaron. ¿Cómo estás viendo esa interacción entre empresas y clientes ahora? Adriana, a mí me impresiona mucho cuando la gente le dice que el mundo cambió a uno, o uno escucha en la cotidianidad de eso. Y yo creo que no es así, la realidad del libro lo muestra. ¿En qué sentido? Yo creo que hubo unos cambios, hay unos cambios importantes, relevantes, pero hay un tema concreto. Lo que hicimos en el libro fue analizar 8 sectores económicos estratégicos, sector financiero, comunicaciones, hotelerías, etcétera, y ver eso cómo cambió. Hay un sector, que es un sector además que te toca mucho a ti, que es puntualmente el sector financiero. Y mi percepción es que hay unos cambios muy importantes en términos de digitalización, automatización, chatbots y demás, pero creo que a veces las empresas han perdido el foco en el sentido de querer, por ejemplo, que gente adulta mayor quiera llevar en el celular la app. Y ese tema, en mi percepción y mi investigación, es inviable en el sentido de que hay gente que sigue queriendo ir a la sucursal, que lo saluden, pagar los servicios públicos. Dicho lo anterior, yo creo que la pandemia por sector y en esta época en que estamos trajo unos cambios relevantes. Algunos de los que te menciono. Uno,
Sector de la salud, la telemedicina tuvo un incremento de hasta el 80%, pero, dicho esto, después de la pandemia, la gente quiere volver a ver el médico. Es decir, en la pandemia fue una herramienta, se ha incrementado, pero una vez más la gente quiere volver a ver al médico. 2, el tema de los chatbots, el tema de toda la inteligencia artificial, el tema de la digitalización. Una de las conclusiones del estudio es que la gente prefiere en general hablar con personas que con máquinas. Dicho lo anterior, la máquina sirve, la inteligencia artificial ayuda, acompaña, pero no sustituye la interacción humana. Y obviamente hay una serie de productos y de servicios donde hay unos cambios que son importantes, que son relevantes, pero si tú me dijeras a mí, la gran conclusión es, por más desarrollo tecnológico, por más digitalización que tengamos, jamás la interacción humana va a ser sustituida completamente por las máquinas. Y eso tiene una relevancia muy grande, porque a raíz de lo que hablamos hace un rato sobre el liderazgo, pues esa es la esencia de este tema. No se trata de cómo invertimos más en tecnología solamente, sino y sobre todo cómo logramos que nuestros equipos de trabajo generen mejores experiencias memorables para los clientes. De acuerdo. No puedo estar más de acuerdo contigo porque haciendo yo mucho de lo que hago en digital, Claro. Insisto siempre en decirle a las personas que digital no es ser frío, distante y robótico, De acuerdo. sino al contrario, más humano, más empático, más cercano. Gabriel, si tú piensas hoy, muchas empresas se debaten en mantener sus procesos tal como los han tenido toda la vida o modernizarse e incorporar tecnología para, bueno, para poder optimizar costos y para poder estar a la vanguardia de sus negocios. ¿Qué estrategia les propondrías para fidelizar clientes a través de experiencias memorables, como lo acabas de decir, que les permita unir esos dos mundos? Crear ese puente entre esa interacción humana y las ventajas que de por sí puede tener la tecnología. Yo creo que tenemos unos retos muy grandes, Adriana. Yo hago una vez al año con César Caballero, director de Cifras y Conceptos, la encuesta posiblemente más grande de servicio que se hace en Colombia. La última encuesta nos muestra que en Colombia 7 de cada 10 colombianos está insatisfecha con los niveles de servicio recibido en 12 de los sectores de mayor impacto en la economía. Dicho lo anterior, creo que uno de los retos más importantes en general es cómo logramos generar conciencia en las organizaciones de que su negocio no es la razón social, su negocio es generar experiencias memorables para los clientes. Cuando la gente le dice a uno, ¿por qué esta empresa, este sector no presta un buen servicio? Hay 1000 razones, pero hay una de fondo. Y es que cuando a las empresas les va demasiado bien desde el punto de vista de sus resultados, pues el mundo del servicio es una cosa complementaria, no es el negocio core, no es el centro del universo. Cuando yo le voy a decir al presidente, piensa en el sector comunicaciones para no tocar tu intimidad, oiga, ¿por qué no transformamos esto y lo llevamos hacia el cliente? Transformar una empresa de cara al cliente implica cambios grandes desde el punto de vista estratégico, pero sobre todo estructurales. Es decir, quiere decir que la gente que no tiene un estilo de liderazgo acorde con la cultura o se ajusta o se va. Y eso tiene unos costos. Entonces, yo creo que tenemos conciencia teórica en la mayoría de empresas sobre la importancia del cliente, el servicio y las experiencias memorables y muy poco en lo otro. Cuando uno le dice al cliente, por ejemplo, a mí me impresiona mucho en la publicidad de muchas organizaciones, que ahora sí a través de la app te vamos a dar el mejor servicio, pues lo que el tipo piensa es, pero si llevan 20 años maltratándome, ¿a cuento de que un robot me va a prestar un buen servicio? Y un poco lo que yo le digo a la gente es, yo creo que la tecnología, la digitalización es clave, es fundamental, pero sí o sí la esencia está en la gente. Y te doy un ejemplo concreto. Posiblemente la empresa que más admiro en el mundo, yo en servicio, se llama Zappos. Zappos es una compañía que fue adquirida por Amazon y Zappos ha invertido muchos recursos en tecnología, sobre todo en temas de logística, última milla, entrega y demás. Pero donde están centrados, concentrados y focalizados es en la gente, es en el call center. Y yo creo que este es el ejemplo, por lo menos en la experiencia mía, cuando yo tuve el privilegio de estar allí viendo cómo trabajan, que no es ni lo uno ni lo otro, es tener un gran desarrollo tecnológico que ayude a agilizar el proceso, pero que el cliente tenga la tranquilidad de que al otro lado de la línea o que en el counter donde me están atendiendo hay una persona que sonríe, amable, pero sobre todo que me soluciona el problema. Uh-huh. Gabriel, ¿y tú cómo ves? Porque yo creo que la pandemia trajo muchas cosas positivas y otras no tanto, pero una de las cosas que trajo fue ese incremento en el hacer vocales a las personas, especialmente a través de redes sociales.
todo el mundo web, de internet, pues sin duda ha llevado a otro nivel y le ha puesto un color distinto a todo lo que tiene que ver con las emociones alrededor del servicio. ¿Tú sientes que eso fue peor o más grande, más acelerado después de la pandemia y que hoy las empresas lo están sabiendo manejar o no tanto? Yo creo que a mí me parece que las redes sociales son muy, en mayúscula, muy importantes en lo bueno y no tan importantes en lo malo. Pero yo creo que las empresas, mi percepción desde afuera, han cometido un gran error. Y es, la gente se obsesiona con las redes sociales. Entonces uno se levanta y a uno lo llama un funcionario y le dice, mire el Twitter que sacó X. Y uno cree que los 50 millones de colombianos vieron el Twitter y que entonces uno va a salir a la calle y le van a gritar y le van a decir, y el mundo no es así. Dicho lo anterior, yo creo que las redes sociales, entre otras cosas, han generado una obsesión mediática que no existe. Quiero decir, cuando un influencer saca un comentario negativo, la mitad de la empresa termina viendo cómo arregla el problema. Dicho de otra forma, la mitad usted cancela la reunión, no hacemos el almuerzo, comité de emergencia, y el resultado es cero. O sea, uno siempre va a tener, siempre, comentarios positivos y comentarios negativos. Con esto no quiero decir que no hay que revisar, que no hay que atender, que hay unos temas mediáticos complejos, totalmente. Pero uno no puede perder el foco. Y yo creo que las redes sociales han hecho que dispersemos muchísimo la energía, el foco, lo que tenemos que hacer en tratar de solucionar problemas mediáticos que no generan lo que uno siente. Cuando uno lo lee, piensa que uno se levanta tú a las 5:30 de la mañana y dice, mire, te manda una persona tuya de una agencia de publicidad y te dice, mire lo que acaba de escribir un señor en Pasto. Y ya se te dañó el día. No desayunas, llegas corriendo, nos vemos en 10 minutos, ¿cómo pasó esto? Crisis. Y tú llamas al gerente de Pasto y dice, no, aquí en la oficina, tranquilo, no ha pasado nada. Uno se sueña la fila hasta la no sé dónde. Yo creo que en esto hay que tener mucho equilibrio. Estoy de acuerdo. Y ojalá que lo que motiva a los equipos no sea el miedo a la exposición, sino las ganas de prestar un mejor servicio para todos. Absolutamente. ¿No? De acuerdo. Gabriel, para cerrar, este servicio al cliente en este nuevo mundo que es retador y que tiene redes sociales y que tiene un post-pandemia y que tiene herramientas digitales y todo lo demás, ¿qué le dirías a los empresarios, a las cabezas de los negocios, a los que tienen esa responsabilidad de no ver el resultado numérico que, como bien decías ahorita, el que le va muy bien en números tiene como segunda opción el servicio al cliente? ¿Qué les dirías en este nuevo mundo a esos empresarios en relación al servicio al cliente para que despierten, para que se pongan las pilas, para que tengan en consideración? Yo le diría lo siguiente. Yo le leería el primer slide de mis conferencias de hoy, que es una frase que muchos conocen, que tú conoces, y es: el cliente que se va por precio regresa por servicio. El cliente que se va por servicio no regresa por ningún precio. Pero sobre todo yo le diría es, ¿cuál es su propósito real en lo que usted hace? Cuando yo le pregunto a la gente cómo le fue el año pasado y la gente me dice, cumplí al 100%, estoy feliz, y yo le digo, perfecto. Y cuénteme cómo es el índice de satisfacción de su cliente, y me dice, no tengo ni idea, le digo, ocúpese, porque su problema es ese. La gente cree que cumplir los presupuestos, tener buenos resultados, es un indicador de satisfacción de los clientes. No hay ninguna, absolutamente ninguna relación en esto. Hace un par de semestres, dos revistas muy prestigiosas, The Economist y Harvard Business Review, hicieron una investigación. ¿Qué pasa con aquellas empresas que priorizan las inversiones en mejorar la experiencia del cliente en términos de rentabilidad? Las que priorizan aumentan la rentabilidad hasta un 64% frente a las que no. Es decir, si la gente no tiene conciencia que el core de su negocio no es el sector en el que trabaja, uno no trabaja en el sector de la banca, uno trabaja en un sector para transformar la vida de la gente a través de la banca con experiencias memorables. ¿Y eso qué significa? Pararse en la gente, estar centrado en la gente. Las experiencias memorables de servicio salen del fondo del alma de los empleados. Y en general nos cuesta mucho trabajo entender eso. Y yo no veo una ventaja competitiva sostenible en el tiempo distinta a generar experiencias memorables en los clientes. Cuando la gente cree que tiene agarrado el cliente, se dice, es que este tipo lleva conmigo 15 años. Pues le llega un competidor nuevo que la tarjeta de crédito no la entrega en 3 meses, sino en 2 horas, y el mundo cambia. Y ahí sí es donde uno dice, me cogió la noche.
Y te voy a dar para cerrar el mejor ejemplo. En una casa que yo tengo en Ubaté, saliendo de Zipaquirá, nosotros duramos 23 años comprando pipas de gas. Pipas. El gas para la finca, no había gas natural. Y cada año era peor, que fueran, que cambiaran las pipas. Tal. Hace 1 año y medio, por alguna razón, conocí al dueño de la empresa de gas. Entonces le digo, oiga, ¿por qué no trabaja en lo del servicio, hermano? Es que, no, don Gabriel, a mí me tienen que comprar. Si no le traigo el gas, mientras esté la necesidad. Claro. Hace 6 meses entró gas natural a la región. Hace 2 semanas fue quien repartía a despedirse. La gente no visualiza que el futuro no es el que va a llegar. El futuro es el de hoy. Y ahí, el que no esté centrado en el cliente, las experiencias y el servicio, está por fuera del mercado. Me quedo con esa frase del futuro es el de hoy, me encanta. Pues Gabriel, muchas gracias y gracias a Penguin Podcast Colombia y al espectador por este espacio tan rico que hemos disfrutado hoy. Bueno, yo lo he disfrutado y lo agradezco muchísimo. Y por supuesto, decirle a todas las personas que están escuchando que Servicio al Cliente en un Nuevo Mundo es un libro que tienen que leer, especialmente esas personas que ya están entendiendo que el futuro es hoy y que hay que hacer cambios importantes en esa visión que tienen en sus clientes y no solamente en el resultado que están generando en el negocio, muy valioso. ¿Cuáles son tus redes sociales, Gabriel, para que te sigan? Pero antes de eso, yo igual quiero recomendar el libro de Adriana. Repito, tuve el privilegio de leerlo hace unos meses largos. Tiene una exhibición maravillosa en el país. Líder irreverente de Penguin Random House, de la unidad de Conecta. Y los invito a hacer, estamos haciendo en este momento un rediseño de redes y demás, entonces de aquí al lunes en la mañana nos ponemos al día con el tema de las redes, las mandaré, te la pasaré a ti. Buenísimo. Pero por lo pronto estar alerta porque Adriana me acaba de decir que posiblemente este año va el segundo libro de ella que será un gran éxito. ¡Qué compromiso! ¿Qué tal? Este año eso ya se genera un propósito. Mira, Gabriel, que yo soy de retos, así que... Pues aquí está uno de los grandes retos. Muchísimas gracias, Adriana. Que estés muy bien. Penguin Podcast Colombia, producido por Penguin Random House Colombia en colaboración con Aganza Producciones, Skybox Studios y El Espectador. Margarita Restrepo, directora de marketing. Jorge Rojas, productor ejecutivo. Estefanía Trujillo, productora general. Cristian Sáenz, productor de audio. Gabriela Hernández, creativa editorial. Juliet Rincón y María Fernanda López, fotógrafas. Vani Gabriel Ortega, director creativo.